Buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están por ¿Cómo te ha allá? ido? Muy Se bien, ve como que gracias. el clima está bueno por allá. Sí, hoy hizo sol y está muy rico, está muy rico. Ah, qué buena vida. Qué buena vida. Y allá está muy frío. Aquí está, sí, bueno, está muy frío, pero está frío. Ah, ok, ok. Sí, la buena vida allá en Costa Rica. ¿Cómo buen trabajo? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Sí, gracias a La Dios. fam- ¿Tu hijo? Ahí creciendo, un poco y malcriado, ¿Cuánto- pero ahí va. ¿Cuántos años tiene ya? 9, Ah, está grande ya, sí, ya. imagínate, sí, ya bastante. Ya ha Sí, crecido bueno. mucho. Si se parece mucho a ti, no lo conocemos. Se parece bastante, sí. Ah, mejor dicho. Sí, sí. Ahí uno se da cuenta de muchas cosas de uno mismo. Definitivamente. ¿Y cómo Claro que era sí, cuando a la misma edad, cómo uno repite, cómo se repiten los ciclos, ¿no? claro, exacto. Ujú, sí, sí. Bueno, pues estamos aquí continuando, tratando de seguir inspirándonos, ¿no? Excelente. Sí. ¿En dónde vives tú? ¿En Cartago también o o en San José? No, ya ahora vivo en San José. San José. Mm, Ah, qué bueno. ¿Te gusta más San José? está. Cartago es más frío, ¿no? Es bastante, sí, de hecho está bastante frío ahora que acabo de llegar de San José. Ajá. Sí, sí, pero aquí está riquísimo, la verdad. Ah, sí, se ve, se ve. Da envidia, da envidia. De la buena, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy bien. Listo, vamos a esperar a que se conecte más gente y empezamos. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Listo. How are you? I did, but I'm so tired. I rested and I'm so tired. How about you? You're good? Ah, that's wonderful. It was really exhausting yesterday. A lot of work. Was it nothing for you? Bueno, anoche me sentía muy llena de energía. Ayer no fue tocado, pero hoy sí me siento el cuerpo. Ayer me sentía llena de energía. Llega la cabeza. Voy a sentar a pero siento los músculos y ahorita Aha, Prashna Paramita Hridaya Sutra. Avalokitesvara the Bodhisattva of compassion doing the Prashna Paramita clearly so that the five skandhas are sunyata, thus transcending misfortune and suffering. O Shariputra, form is no other than Sunyata. Sunyata is no other than form is exactly Sunyata. Sunyata exactly. Feeling, thought, volition, and consciousness are likewise like this. O Shariputra, remember. Dharma is fundamentally Sunyata, no birth, no death, nothing is deep, nothing is pure, nothing can increase, nothing can decrease, and since Sunyata, no feeling, no thought, no volition, no consciousness, no eyes, no ears, no tongue, no body, no mind, no see, no hearing, no smelling, no tasting, no touching, no thinking, no world of sight, no world of consciousness, no ignorance and no end to ignorance, no old age and death and no end to old age, no suffering, no craving, no extinction, no wisdom, no attainment. Indeed, there is nothing to be at. The Bodhisattva relies on Prashna Paramita with no hindrance, and then mind no hindrance, no fear,
under far beyond upside down views at last nirvana, past, present and future, all Buddhas, Bodhisattvas, rely on Prajna Paramita, and therefore reach the most supreme enlightenment. Therefore no Prajna Paramita is the greatest Dharani, the brightest Dharani, the highest Dharani, the incomparable Dharani. It completely clears all suffering. This is the truth, not a lie. So set for the Prajna Paramita Dharani, set for this Dharani, and say Gate, Gate, Parasamgate, Bodhiswaha Sutra. El espíritu del despertar. Con gran gozo celebro la virtud de todos los seres vivientes, la que alivia el sufrimiento de los estados miserables de la existencia, que todos aquellos que sufren moren en felicidad. Me regocijo en la liberación de todos los seres sintientes del ciclo doloroso de la existencia, y me regocijo en los protectores y su estado magnificente de Budas y Bodhisattvas. Me regocijo en la expresión oceánica de los maestros y del espíritu del bodhicitta que alegra y beneficia a todos los seres vivientes. Con palmas en oración imploro a aquellos totalmente despiertos en todas las direcciones que enciendan y siembren la luz del Dharma en aquellos que caen en el sufrimiento debido a la confusión. Con palmas en oración imploro a los jinas que desean partir hacia el nirvana, que permanezcan por aeones incontables y que este mundo no permanezca en la oscuridad. Que la virtud que he adquirido por hacer todo esto libere cada sufrimiento de los seres sintientes. Que sea yo la medicina y el médico para el enfermo, que sea yo su enfermero hasta que sus enfermedades nunca regresen. Que con una lluvia de comida y bebida pueda yo vencer las adicciones del hambriento y el sediento. Que me convierta en comida y bebida durante el tiempo de hambruna. Que sea yo un tesoro inagotable para el destituido. En muchas formas de ayuda que pueda permanecer en su presencia. Por el bien de lograr el beneficio de todos los seres sintientes, entrego libremente mi cuerpo, mis disfrutes y todas mis virtudes de los tres tiempos. Abandonar todo es nirvana y mi mente busca el nirvana. Si debo abandonarlo todo, es mejor que se lo dé a los seres sintientes. Por el beneficio de todos los seres, he reducido los placeres de mi cuerpo, que ellos le golpeen continuamente, le abusen y le cubran con suciedad. Que ellos jueguen con mi cuerpo, que se rían de él y le ridiculicen. Que me hagan ejecutar acciones que conduzcan a su felicidad. Quien quiera que cuente conmigo o recurra a mí, que nunca sea en vano. Para aquellos que han recurrido a mí, aquellos que me han usado y han tenido un pensamiento iracundo, desagradable, que incluso puedan esos pensamientos siempre ser la causa de triunfo para todas y cada una de sus metas. Que todos los que me acusan falsamente, los que me dañan y me ridiculizan, que alcancen el despertar. Que pueda ser un protector para aquellos que no tienen protector, una guía para los viajeros, una barca, un puente y una nave para aquellos que desean cruzar a la otra orilla. Que sea yo una lámpara para aquellos que buscan la luz, una cama para los que buscan descanso y un sirviente para todos los seres que lo deseen. Que para todos los seres sintientes pueda yo ser la gema que confiere los deseos, la lámpara de la buena fortuna, una mantra eficaz, una gran medicina, el árbol de los deseos y la vaca de los deseos concedidos. Al igual que la tierra y otros elementos son en formas variadas, útiles a innumerables seres sintientes que habitan a través del espacio infinito. Que así yo pueda en formas diferentes ser una fuente de vida para los seres sintientes presentes a través del espacio hasta que se liberen. Al igual que los sugatas de los antiguos tiempos adoptaron el espíritu del despertar, igualmente como ellos aceptaron la práctica de los bodhisattvas de manera impecable. Asimismo, que yo pueda generar el espíritu del despertar para el beneficio del mundo y pueda aplicar impecablemente mi espíritu en esas prácticas. Al adoptar felizmente el espíritu del despertar en esta forma, una persona capaz e inteligente cultiva este espíritu para lograr hacer estas afirmaciones y su deseo realidad. Ahora mi vida ha dado fruto. Esta existencia humana es bien adquirida. Hoy he nacido en la familia de los Budas, ahora soy un hijo del Buda. Por lo tanto, cualquier cosa que ahora haga debe de ser de acuerdo con la familia de los Bodhisattvas y no debe de manchar esta familia pura.
Al igual que un hombre ciego que encuentra una joya entre montones de basura, así el espíritu del despertar de alguna forma ha surgido en mí. Es el elixir de vida que es producido para conquistar la muerte en el mundo. Es el tesoro inagotable que elimina la pobreza en el mundo. Es la medicina que alivia la enfermedad del mundo. Es el árbol del descanso para los seres agotados de vagar por los caminos de la existencia mundana. Es el puente universal que cruza a los viajeros hacia la otra orilla de los estados miserables de la existencia. Es la luna naciente de la mente que suaviza, aquieta las aflicciones mentales del mundo. Es el gran sol que dispersa la oscuridad de la ignorancia del mundo. Es la mantequilla fresca producida por la agitación de la leche del Dharma. Para la caravana de seres que viajan en el camino de la existencia mundana y están hambrientos del pan de la felicidad, es el banquete de gozo que satisface a todos los seres sintientes que han llegado como invitados. Hoy invito al mundo a la budeidad y a la felicidad temporal, que los dioses, asuras y demás se regocijen en la presencia de todos los protectores. Hoy vamos a hablar de metamorfosis. Obviamente que conocemos el proceso de lo que se llama metamorfosis cuando estudiamos, o sea, el proceso de una mariposa. Ese proceso de metamorfosis no solamente está reservado, ¿no?, para las mariposas, ¿no?, o sea, para el reino animal. El proceso de metamorfosis también es parte de la experiencia del ser humano. Pero ese proceso de metamorfosis no se da mecánicamente como se da con el gusano de la mariposa. Para el ser humano entrar en ese proceso de metamorfosis necesita tomar la decisión de entrar en el proceso de metamorfosis. Y podemos ver básicamente que esa decisión puede ser tomada en cualquier etapa de la vida, en cualquier momento de la vida. No hay un momento en la vida de un ser humano, de un hombre o de una mujer, que no pierdan la capacidad de pasar por el proceso de una metamorfosis. Entonces, vemos que estamos verdaderamente llamados a descubrir nuestra propia capacidad de transformación. Pero en lugar de nosotros transformarnos, en realidad vemos que el proceso de metamorfosis definitivamente es doloroso. O sea, el gusano en su proceso de metamorfosis sabe que va a pasar por una experiencia poco cómoda, ¿no? O sea, de básicamente transformar su cuerpo, ¿no?, su forma celular, y adoptar una forma totalmente diferente, total. Pero no es un proceso que, ¿no?, sea, que sea doloroso físicamente, es un proceso, pero más que todo se podría decir que lo que puede generar el proceso de metamorfosis es el proceso del miedo. No saber exactamente qué se experimenta, ¿no? O sea, cuando estamos pasando por el proceso de metamorfosis. De la misma manera que el gusano pasa por el proceso, pero no se sabe exactamente qué es lo que sucede, o sea, cómo se da ese proceso, a menos de que nosotros lo estemos viviendo en carne propia, ¿no? Tristemente vemos que ese proceso de metamorfosis o esa capacidad de transformación no la llevamos a cabo nosotros en nuestra vida, no la aprovechamos, ¿no? Y entramos nosotros obviamente a conformarnos con una forma de ser, con un estilo de vida, con una forma de pensar, etcétera, etcétera. O sea, inclusive con una creencia religiosa, etcétera, etcétera. Nos conformamos, ¿no? O sea, con algo que simplemente nos deja entonces a nosotros en una condición y ya.
obviamente que si nos quedamos en una condición, pues es porque funciona de alguna manera. ¿Funciona en qué sentido? Funciona para ayudarnos a sobrepasar las cosas diarias, las cosas del diario vivir. Y creemos que eso es suficiente para nosotros conocer la realidad de la vida, para nosotros comprender la profundidad de lo que es el amor, etcétera, etcétera. Vemos que el proceso de metamorfosis en el hombre actual, nosotros, los seres de este planeta, no lo aprovechamos. Cuando hablamos nosotros de meditación, cuando hablamos nosotros del conocimiento de sí mismo, del crecimiento espiritual, verdaderamente necesitamos pasar por un proceso de transformación. Pero para pasar por ese proceso de transformación necesitamos generar una inconformidad. Entonces necesitamos varias cosas. Una, necesitamos nosotros primero entender que necesitamos transformarnos. ¿Por qué? Porque el estado en que nos encontramos de gusanos, pues vamos a utilizar la simbología. Sí, ok, vamos al supermercado, comemos el desayuno, la cena. Sí, el gusano, como gusanos nos volvemos muy eficientes, ¿no? Entonces, simplemente asumimos, ¿no? O sea, de que esa es la realidad, ese es el estado más primitivo, ¿no? O sea, cuando simplemente aceptamos que la vida es así y punto, ¿no? O sea, no hay básicamente nada más, excepto, o sea, competir por los beneficios que la sociedad nos provee, ¿no? O sea, competir por la pareja, por ejemplo, porque tenemos que competir por la pareja, aunque no pareciera, estamos compitiendo por poder, o sea, nosotros, o sea, luchar por que la especie no se extinga, etcétera. Entonces competimos por la pareja. Entonces nos conformamos con ese estilo de vida, ¿no? O sea, esa competencia del diario vivir, donde entonces simplemente estamos nosotros, ¿no? Hoy estamos utilizando la simbología de Nietzsche, que hablaba básicamente de una metamorfosis, donde habla de 3 estados del ser humano. El primer estado es el estado del camello, el segundo el estado del león, y el tercer estado el estado del niño, ¿no? Pero antes de entrar a entender mejor lo que eso significa, pues entendamos mejor lo que significa una metamorfosis primero. Vemos que simplemente nos acostumbramos, aceptamos, o sea, perdemos esa capacidad de interesarnos, ¿no? O sea, por trascender nuestro propio estado, ¿no? Inclusive, obviamente que nos podemos conformar con utilizando las mismas palabras toda la vida, yendo del mismo lugar día y noche por 30 o 40 años, no sé, en la mañana, en la tarde, en la mañana, en la tarde. Teniendo los mismos problemas constantemente con las personas que nos rodean, entonces nos acostumbramos, o sea, nos convertimos en una experiencia muy, muy cómoda, donde ya sabemos que los lunes nos da depresión, que los martes nos da diarrea, que los miércoles entonces ya el vecino. Entonces ya tenemos muy definidas, ¿no? O sea, nuestras experiencias, pero no son experiencias agradables. Nos acostumbramos a una vida extremadamente mediocre. Siempre estamos nosotros quejándonos, ¿no? O sea, por lo que nos sucede. Porque esto, porque lo otro, porque no entendemos, ¿no? O sea, y nunca entonces nos acostumbramos, quedamos atrapados, ¿no? O sea, en la experiencia del gusano, básicamente. Entonces, si quisiéramos nosotros, entonces, transformar nuestra vida verdaderamente. A veces pensamos que transformar nuestra vida tiene que ver con, bueno, o sea, comprarse una casa, comprarse un carro, tener otra pareja, divorciarse, etcétera. Pensamos que transformar la vida es hacer eso. O sea, no, es simplemente parte de la antigua estructura que todos alimentamos. Vemos que necesitamos generar una insatisfacción primero con nuestra condición, ¿no? Porque ese es básicamente el punto. O sea, se nos ha dado una realidad muy básica, pero tenemos que desarrollar en nosotros otras cualidades, o sea, otras cualidades que son humanas. O sea, no podemos pretender
que con el nivel de inteligencia que tenemos en realidad, que es muy grande y a la misma vez muy poco, es suficiente para entender, ¿no? O sea, cosas más profundas, ¿no? O sea, entender que esta experiencia, todos los días nos encontramos con otros seres humanos en el camino y no los entendemos. Todos los días. O si todos los días estamos en contacto con otros seres humanos y no sabemos cómo relacionarnos. Al contrario, nos hemos vuelto aún más, mucho más incapaces, ¿no? De relacionar. En fin, entonces, entender lo que es una metamorfosis, ¿no? Entonces pasamos entonces Nietzsche entonces nos habla de las tres etapas de la metamorfosis de un hombre, ¿no? O sea, que no necesariamente todos llegamos a experimentar. No son etapas mecánicas, ¿no? O sea, no son etapas que se dan como el proceso de la mariposa. Entonces, la primera etapa, Nietzsche la describe como la etapa del camello. El camello representando el hombre o la mujer que entonces comenzamos la vida, ¿cierto? Y comenzamos a adoptar, a llenarnos de cargas, ¿no? O sea, a llenarnos de frustraciones, a llenarnos de sentimientos, a llenarnos de experiencias. Comenzamos a llenarnos de muchas cosas, ¿no? Y como el camello vemos que aprende a llevar grandes cargas, ¿no? Y de ahí al cargar y al cargar, aparece la joroba, ¿no? Y no es coincidencia que nosotros los seres humanos ya estemos jorobados todos. Ya obviamente que, ¿por qué? Porque pues es no sé, el símbolo nos muestra a nosotros que todas estas cargas que comenzamos a llevar desde el comienzo de nuestra vida, que pueden ser cargas muy valiosas, ¿no? Si vemos un camello en el desierto, el camello es demasiado valioso. Si hubiéramos estado en el desierto del Sahara hace 500 años, quizás comprarse un camello era algo muy difícil, por el valor que tiene la capacidad de cargar, ¿no? O sea, de llevar una carga, ¿no? Y una carga en todo el sentido de la palabra. Entonces nosotros los seres humanos, obviamente, pero Nietzsche lo describía como el camello, ¿cierto? El hombre que se acostumbró simplemente a llevar la vida, o sea, simplemente, ok, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que comprar, esto es lo que hay que vender, esto es lo que hay que hacer, etcétera, etcétera. Y ya pues todos sabemos que eso se representa en la vida de un ser humano actual. Entonces, pero podríamos nosotros añadirle algo a lo que Nietzsche dijo, ¿no? O sea, porque sí, el camello. Pero entonces le podemos añadir algo a esto, porque obviamente que no todos somos camellos. O sea, aparece una rebeldía, o sea, pero es parte del proceso. Entonces, claro, todos nos sentimos frustrados, ¿cierto? No queremos cargar, es demasiado. A veces sentimos que la vida es demasiado grande para nosotros, que la vida ha sido injusta, etcétera, etcétera. Pero entonces, muy interesante porque contemplando esta simbología de Nietzsche, entonces, claro, el camello aparece como el primer elemento y nos encanta llenarnos. O sea, por eso decimos que a los 15 años somos muy maduros. Ya un muchacho de 15 pretendemos ser maduro, una mujer de 15, 16 también. Entonces, obviamente que pretendemos ya tener las cargas bien definidas, ¿no? O sea, como que ya entonces sabemos cargar las responsabilidades de la vida, etcétera, etcétera. Entonces pero aprendemos a cargar. Pero, claro, obviamente que verdaderamente no hay manera de describir, digamos, lo absurdo que es de llevar cargas sin saber por qué las estamos llevando. Pero entonces, durante ese proceso de nuestro crecimiento, etcétera, etcétera, entonces aparece el camello. Claro, y si tenemos poca inteligencia, pudiéramos decir, entonces nos volvemos camellos toda la vida. Yo he conocido, o sea, en mi propia familia, para no hablar de otras partes, en mi propia familia, el ejemplo del camello. El camello, el camello, el camello. Y bueno, y generaba en ciertas personas, inclusive hasta una experiencia muy agradable, ¿no? O sea, de trabajar, cargar. Pero obviamente que no todos, obviamente, aceptamos ser camellos, a pesar de que somos camellos, pero obviamente que entonces sucede algo muy interesante. Podemos decir que en esta sociedad todos comenzamos como camellos,
Pero ¿qué sucede? Que en un momento determinado nos sentimos ya que es demasiado, que no, ya hay un disgusto con esta situación. En lugar de buscar la transformación a través de una rebeldía consciente, porque nosotros hablamos de la rebeldía, tenemos que sernos rebeldes con relación a nuestra condición y transformarnos, o sea, obviamente internamente, mentalmente, psicológicamente, espiritualmente. Entonces, claro, aparece la rebeldía, esa rebeldía que aparece en todos nosotros, los seres de este planeta. Y entonces, ¿qué pasa? Que no sabemos cómo ser rebeldes, no tenemos la enseñanza, nos parece anticuado, nos parece cursi, nos parece que no sé, que es tonto meditar, o nos parece que es tonto creer en Dios, o nos parece que es tonto. No estamos hablando de la parte religiosa, ¿no? O sea, si nos parece que es absurdo, entonces nosotros no ir a la playa todos los veranos, o no ir a la discoteca, o no ir a nosotros a emborracharnos, o meter drogas, o marihuana, nos parece absurdo no hacer eso, ¿cierto? O sea, en la rebeldía, y creemos de que no, pues vamos a hacer entonces lo que se nos dé la gana. ¿Ah? Y aparece entonces esta rebeldía que obviamente nos lleva, pues obviamente, a muchos de nosotros a experimentar la tragedia de destruir nuestra propia vida. Entonces, obviamente que pues, esa rebeldía es muy importante. Al no saberla transformarla de una manera positiva, obviamente que entonces destruimos muchas posibilidades. Entonces, en esa rebeldía, cuando aparece esa rebeldía, entonces el camello, entonces sí, podemos ser camellos, y entonces decimos, no, yo no quiero ser camello. Entonces, ¿qué sucede? Nos volvemos gorilas. Entonces, aparece la furia, ¿no? La ira. Entonces comenzamos nosotros a llevar nuestra vida a través de la violencia, ¿no? O sea, a través de la fuerza bruta. Entonces nos volvemos literalmente gorilas. Entonces, de camellos, ¿ya? Entonces, insatisfechos con la realidad del camello, con la realidad de simplemente llevar la carga día a día, entonces decimos no, pero entonces transformamos en gorilas. Y somos expertos, ¿no? O sea, no, yo creo que somos mejores que inclusive que los mismos gorilas. Vemos cómo, por ejemplo, podemos entrar en cualquier situación y no entra el ser humano, entra el gorila, ¿no? Para mostrar su fortaleza, para mostrar el gorila, ¿no? O sea, claro, todos tenemos forma humana, pero en realidad detrás de esas actitudes que llevamos de no dejarnos, digamos, no dejarnos de nadie, por ejemplo, ¿cierto? Sin decir palabras, ¿quién entra? El gorila entra ahí. ¿No? Si nos miramos los unos a los otros seriamente, ¿quién está? El gorila está ahí, ¿cierto? Entonces vemos que en este mundo, o sea, inicialmente, lo que existe en este mundo básicamente somos camellos o gorilas. Claro, el camello su joroba, y entonces puede, no sea la carga, no sea humildemente podemos decir que toda la vida, todos hombres y mujeres llevamos la carga de ser del camello, ¿no? Y si no, pues entonces nos convertimos en gorilas. Entonces, obviamente que el gorila se siente satisfecho, ¿no? O sea, cuando vivimos ya entonces a través de la experiencia de ser gorila, a través de la fuerza. Yo no me dejo de nadie, ¿no? O sea, hay que pelear por mis derechos, ¿no? O sea, hay que decir las cosas, etcétera. Entonces el gorila ya entonces se camufla muy detrás, ¿no? O sea, detrás de nuestra personalidad. Y nosotros básicamente hemos escogido eso, ¿no? O sea, no sabemos pasar. O sea, entonces, en la simbología de Nietzsche, entonces vemos que de camellos, obviamente, la idea es de que esa rebeldía nos lleve entonces a encontrar el camino no sé, a pasar el estado de león, de ser leones, o sea, de comenzar a reconocer el lugar que nosotros tenemos en la vida, cuál es nuestro verdadero potencial, ¿no? O sea, pero para eso necesitamos tener esa confianza en nosotros. Sin esa confianza, entonces obviamente nos quedamos atrás. ¿Por qué significa? Porque el león está básicamente confía en su propia fortaleza, no necesita de marihuana, no necesita de alcohol, no necesita de drogas, no necesita de la fuerza del gorila tampoco. En su propia capacidad. El león se conoce como el rey de la selva. ¿Por qué? Porque solamente su presencia es imponente. ¿Ya? No está mostrando necesariamente violencia, ¿no? O sea, al contrario, puede ser un animal extremadamente bello.
Entonces nosotros, claro, cuando entramos nosotros en el estado, en ese estado de rebeldía, entonces nos hemos convertido, ¿no? O sea, en camellos o en gorilas, ¿no? Entonces el gorila, obviamente, que entonces, ¿qué sucede? Nuestra vida está marcada por todos estos pleitos, ¿no? O sea, pleitos, 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 pleitos. ¿No? Y si no los hemos buscado, los pleitos nos llegan, los problemas nos llegan, etcétera. Siempre a través de la fuerza. Vemos cómo esta humanidad, la raza aria, como hemos estudiado en otras ocasiones, se caracteriza por la crueldad y la violencia. Entonces, claro, eso es lo que nos caracteriza a nosotros. Es muy fácil ser gorilas. Y nos sentimos orgullosos. Nos sentimos orgullosos de tener músculos, de ser fuertes, de sacar pecho, etcétera, etcétera. Vemos la actitud de gorila todos los días. Entonces, como humanidad, obviamente que... Pero el gorila representa la ira, representa la violencia, ¿no? Entonces, o somos simplemente camellos que trabajamos toda la vida cumpliendo con las funciones de una vida, que no podemos llamarla esto, lo otro es una vida. Entonces, no, o sea, donde lentamente nos vamos doblando hasta que quedamos totalmente doblados. O sea, no, nuestra columna, obviamente, que va perdiendo, o sea, porque recordemos que la columna nos identifica como reyes o reinas de la naturaleza. A nosotros no saber cultivar nuestra propia columna vertebral. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, obviamente que quedamos eventualmente, ¿no? O sea, vamos doblados por la vida. Y es muy interesante porque si miramos hoy en día, la mayoría de nosotros, los que caminamos sobre la tierra, siempre estamos mirando hacia abajo, ya estamos doblados. No miramos hacia el frente, ni mucho menos miramos hacia arriba. Entonces vemos que ya la condición psicológica es siempre mirando hacia abajo, ¿no? O sea, entonces nos vamos doblando, ¿no? O sea, ya se va doblando. Vamos perdiendo la capacidad de tener una conexión directa hacia arriba, ¿no? Entonces vamos que el camello, en ese proceso del camello, entonces nos quedamos atrapados. Entonces, si no hay valentía, si sentimos que no tenemos no sabemos nosotros resolver verdaderamente a través de nuestras propias cualidades o sea, los retos de la vida. Entonces, obviamente que simplemente nos quedamos, pues, o sea, esclavos de los mandamientos de otros. Somos esclavos, no podemos decidir qué hacer con nuestra propia vida. No tenemos una guía en nosotros mismos, no tenemos una referencia, no sabemos exactamente para qué nacimos, por qué estamos aquí, cuál es el propósito, o sea, cuál es el sentimiento verdadero nuestro. Tenemos sentimientos de culpa, tenemos sentimientos de frustración, tenemos la dependencia, estamos nosotros constantemente temerosos, no sé, de la pérdida de todo lo que tenemos y no tenemos nada. La pérdida de todo, o sea, tenemos perderlo todo. Para nosotros es aterrador, por ejemplo, decir, en un momento determinado nos quedamos cero, sin casa, sin carro y sin beca. Es difícil pensar, o sea, para nosotros eso simplemente ese pensamiento nos aterra. Obviamente, pero ese pensamiento nos aterra, ¿por qué? Porque si nosotros estuviéramos en esa situación, ¿qué podríamos hacer? Utilizar nuestro talento, utilizar nuestra capacidad para salir de ese proceso, ¿no? O sea, si de pronto hemos pasado por procesos difíciles, entonces, claro, esos procesos difíciles que la vida nos puede dar a nosotros, nos ayudan a desarrollar nuestra inteligencia. Entonces, el proceso de metamorfosis del que habla Nietzsche, entonces, de camello, le añadimos gorila, porque pues obviamente, pues, para nosotros entender, a lo mejor es más fácil para nosotros, camello, bueno, sí, soy trabajador, es que con tanta ira que tengo y tanta frustración, y somos más gorilas que camello. Entonces aparece la rebeldía. Entonces ahí entonces tenemos que tomar una decisión. Entonces comienza una búsqueda de una verdadera identidad.
O sea, ya entonces no tenemos que llenar las expectativas de nuestros padres, las expectativas de las parejas, las expectativas, etcétera, o sea, las restricciones que el camello mismo creó. Nosotros, por crear una seguridad en nuestra vida, hemos limitado nuestra expresión. Ya no somos libres. Vemos cómo en nuestra sociedad, o sea, podemos obtener crédito por todas partes. Entonces, claro, cuando uno no tiene crédito y comienza a tener crédito aquí, ¿qué sucede? Que lentamente, entonces, cuando uno ya sin crédito, uno siente que la vida no tiene sentido, pero cuando uno ya tiene esas tarjetas y tiene las deudas, entonces ya, claro, las tiene, pudo adquirir ciertas cosas, pero ya quedó esclavo, quedó atrapado. Ya desde ese momento en que adquirimos esas deudas, por simplemente satisfacer las cosas básicas de la vida, no estamos hablando de cosas extraordinarias, sino lo básico. Ya hemos quedado atrapados. No tenemos libertad de tomar un fin de semana, no tenemos la libertad de tomar un día libre, le tenemos terror, miedo, pánico, pedir un día libre en el trabajo. Es como si ¿no? O sea, quizás hay dos terrores para un hombre común y corriente. Para el camello hay dos terribles terrores, horrores. Primero, pedir un día libre en el trabajo, o otro, pedirle un día libre a su esposa. Ese es el terror de un camello. Claro, quedamos atrapados, ¿no? Entonces vemos que entonces esta sociedad se caracteriza, o sea, básicamente se mueve a través de la deuda. Estamos endeudados, atrapados en un estilo de vida. Ahora, podemos vivir en la misma realidad que todos los seres humanos viven, pero no debemos de sentir que estamos atrapados en esta realidad. Tenemos que tener una individualidad, tenemos que ser capaces de saber que hay un orden diferente, no solamente el orden que tiene no sé, la tarjeta de crédito, el banco, el balance del banco, hay un orden diferente en la creación. Si podemos nosotros identificar las cosas prácticas, o sea, porque vemos cómo el camello dedica toda su vida por tener un balance de banco, por tener la propiedad del no sé qué, por tener lo poco que uno no se lo va a llevar y mucho menos lo va a disfrutar. O sea, todos trabajamos, o sea, la filosofía de vida es: trabajaré 45 años para tener mi casita y así descansar y morir feliz. Esa es una de las ilusiones más grandes y más falsas que existen. Porque, claro, podemos trabajar 45 años, podemos sacrificar nosotros la vida, o sea, todo lo que representa la vida, por meternos, encerrarnos, sentarnos en una silla, sentarnos en un sofá, a tomar medicinas para la presión, para la indigestión, para no sé qué, y a esperar la muerte. O sea, podemos sacrificar nuestra vida. Entonces, claro, toda la sociedad está básicamente creada para que entonces todos simplemente seamos maquinitas produciendo, ¿no? O sea, produciendo para que entonces obviamente quedamos todos atrapados. Pero hay una muy consciente decisión. O sea, esta realidad ha sido conscientemente creada para que entonces no hayan verdaderos individuos. O sea, existen las masas, ¿no? O sea, existen las culturas, pero no existe el individuo. Como individuos no sabemos nosotros mostrar nuestra propia realidad. Quizás no tengamos que mostrarla al mundo, pero con nosotros mismos. ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Más allá de lo que básicamente, obviamente, podemos tener las cosas básicas, como las relaciones, lo que tenemos, pero más allá de eso, ¿qué es lo que nos mueve a nosotros? ¿No? O sea, ¿qué es lo que nos inspira a respirar, lo que es lo que nos inspira a vivir, etcétera, etcétera? O sea, es muy difícil para nosotros entender eso. Vemos que en esa rebeldía tenemos que entrar en el estado del león. Pero el león se caracteriza obviamente por su capacidad de confianza en sí mismo. Entonces ya, obviamente, ya mira la vida a través de otros ojos. Las cargas antiguas ya no son limitantes, ¿no? O sea, pero ese proceso de metamorfosis entra cuando entonces el individuo ya es rebelde consigo mismo, cuando ya la rebeldía es de no caer en la repetición de los mismos dramas que todos los demás viven.
Porque si estamos haciendo cosas que los demás están haciendo, estamos repitiendo los mismos errores. Y eso es lo que básicamente se nos enseña, ¿no? O sea, los padres le enseñan a los hijos que entonces si vendía maíz, el hijo también tiene que vender maíz. Si vendía no sé qué, etcétera, si vivía así. Entonces, eso es lo que básicamente conocemos, ¿no? O sea, en una vida común y corriente, como decimos nosotros. Entonces, básicamente, esa rebeldía entra, entonces esa rebeldía tiene que ver con nosotros encontrar nuestra verdadera individualidad. Y vamos a tener que luchar entonces con romper, ¿no? O sea, esos condicionamientos, esas cadenas que nos mantienen a nosotros, o sea, creando esa joroba en nosotros, que eventualmente nos parte, nos dobla a nosotros ante la vida. ¿Sí? Entonces, entramos en el estado del león, pero el león representa muchas cosas, entre ellas, obviamente, la capacidad de no tener miedo. En la selva, el león no le tiene miedo a nada. O sea, todos los animales, bueno, si se mete al agua, están los cocodrilos, pues obviamente el león sabe que no es que no le tenga, simplemente hay también una inteligencia, ¿no? O sea, de no simplemente convertirse en carnada así fácilmente. Pero en la selva, el león duerme en la pradera, en cualquier lugar. Ni las hienas, ni los elefantes, nadie se mete con el león. Y cuando el león tiene hambre, solamente camina, va, busca una y come. ¿No? Y eso ni siquiera el león, son las leonas las que salen las que salen a cazar. Pero todos obviamente que esa simbología es muy importante. Esa rebeldía tenemos que nosotros comprenderla, ¿no? Entonces, pues si no somos rebeldes nosotros mismos, es muy claro, muy obvio que nosotros mismos vamos a sufrir momentos de depresión, vamos a sufrir estas inseguridades. Si nosotros mismos no escuchamos la voz de la rebeldía verdaderamente en nosotros, entonces diariamente nuestra conciencia nos llama a nosotros la atención. Nos va a llamar la atención a decirnos qué estás haciendo con tu vida. Pero si nosotros no estamos dispuestos a pasar por esa metamorfosis, no sé, a escuchar esa rebeldía, entonces lo que hacemos es que ahogamos la voz de nuestra conciencia. Ahí aparecen entonces todas las cosas que hacemos para no escuchar verdaderamente nuestra conciencia. ¿Cómo logramos nosotros desarrollar la conciencia? Entonces tenemos que vivir nuestra vida de momento en momento, en instante, pero ya a través de una visión muy diferente, donde entonces reconocemos que la vida es para crecer y la vida es para aprender y que la vida no solamente es para tener. Entonces, o tomamos la decisión de crecer y aprender o tomamos la decisión de tener. Y bueno, entonces, o sea, parecería una decisión muy fácil, pero quizás es la decisión más difícil para cualquier ser humano. Creemos todavía que con el tener vamos a ser felices. Siempre asimilamos o siempre interpretamos la felicidad es tener. Pero nunca verdaderamente, todavía no hemos llegado a comprender que la felicidad viene de ser. De ser. Cuando somos. ¿Ya? Pero, ¿cómo sabemos que somos? Entonces ya entramos en la parte zen, ¿cierto? Cuando ya, entonces, ¿cómo sabemos que somos? Obviamente que podemos nosotros creer que somos. Y uno se puede levantar un lunes en la mañana, un domingo, cualquier día, no importa, y decir soy, ¿cierto? Uno muy, muy alegre, uno se bañó y se hizo, tal, y salió y hizo a hacer sus cosas del diario vivir. Y uno puede creer que es, ¿cierto? Y así. Si no pasa nada ese día, uno sigue convencido de que es. Sigue convencido de que es. ¿Cómo sabemos que somos? Sabemos que somos o no somos cuando entonces sucede algo que no entendemos en nuestra vida. Se nos atravesó alguien por el frente, alguien nos dijo una palabra, ¿cierto? Desagradable. En ese momento ya aparece lo que verdaderamente somos. Y lo que somos siempre nos causa mucha sorpresa. Porque lo que somos verdaderamente no se refleja lo que pensamos y creemos que somos. Entonces, toda la vida del camello
está diseñada para que nunca suceda nada que nos muestre lo que verdaderamente somos. Y nos aseguramos de que nuestra rutina y nos aseguramos que todo lo que nos sucede no nos va a sacar de nuestra idea de lo que somos. En raras ocasiones nos ponemos a disposición para que entonces la vida nos muestre algo de nosotros mismos, ¿no? Generamos una realidad mecánica perfecta a las 7, a las 8, a las 9, a las 11, a las 15, a las 14, a las 13, a las 7, a las 10. Una de diario, ¿no? O sea, y esa realidad mecánica se lleva a cabo toda la vida. Eso nos hace cada día irnos alejando más de la realidad. Cuando tenemos 20 es hasta agradable tener una mecanicidad, a los 30 es agradable, a los 40 ya se convierte en algo difícil, a los 50 ya somos un problema, a los 60 somos insoportables, a los 70 ya nadie nos soporta. ¿Por qué? Porque la mecanicidad entonces ya es imposible de manejar, nos aísla de una expresión correcta. Entonces, nosotros tenemos que, entonces nos damos cuenta que en esa mecanicidad, pues no podemos nosotros expresar lo que verdaderamente somos. Entonces podemos darnos cuenta de lo importante que es tener una rebeldía, o sea, darnos cuenta que tenemos que salir, ¿no? O sea, de esa creencia de lo que somos. Entonces, o tenemos o somos. Entonces, si verdaderamente queremos llamarnos nosotros meditadores, verdad gente espiritual, entonces solamente hay dos opciones. ¿Somos personas de tener o somos personas de ser? Y para ser hay que tener experiencia, tenemos que adquirir experiencia. Tenemos que saber vivir en la luz, tenemos que aprender a vivir en la oscuridad, tenemos que aprender a vivir en las buenas, tenemos que aprender a vivir en las malas, tenemos que aprender a vivir con personas agradables, tenemos que aprender a vivir con personas desagradables. Tenemos que aprender. Ahora ninguno de nosotros quiere aprender porque estamos conformes con tener. Los niños, por ejemplo, los niños pequeños son muy general, muy común que tengan una cobijita, tienen un juguete y están contentos con tener su cobijita, con su juguete, con su cosita, ¿cierto? El hombre adulto, la mujer adulta también son iguales. Mientras tenga su cosita, que ya entonces, o sea, entonces todo está muy bien. Y se le quitan a uno ese juguetito, entonces la tragedia, entonces viene la depresión, entonces ya no sabemos vivir, viene el suicidio, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque las causas del suicidio más comunes es la pérdida de las cosas que una persona tiene en su diario vivir. No sabe manejar la vida sin tener. Y le atribuimos el tener directamente a la experiencia de la felicidad. Y podemos tratar. Y el problema con tratar de atribuirle al tener felicidad es de que, claro, cuando uno tiene algo, existe un pequeño placer. Cuando uno tiene algo material, uno dice, wow, lo logré, ahora sí. Pero lentamente, cuando ya va pasando el día, pasa una semana, pasa un mes, entonces ya eso que nos alegró, eso que nos dio placer, cualquier cosa que sea, puede ser el teléfono, los zapatos, la casa, el carro, no importa lo que uno haya obtenido, comienza a darnos una experiencia diferente. Es imposible que no cambie esa experiencia. Cambia matemáticamente. ¿Por qué? Porque ya entonces ya no nos va a llenar, ya no nos va a dar la felicidad, entonces ya vamos a querer tener otra cosa. ¿Cuánto sufrimos nosotros? Porque cada vez hay personas que sufren, o sea, tradicionalmente, ¿no? O sea, queriendo cambiar. Hay personas que cada 3 años cambian los muebles de la sala, cada 2 años cambian no sé qué, cada 3 años cambian la otra cosa. Sufrimos, ¿no? O sea, esa epidemia, esa enfermedad del tener. Entonces, como en el proceso de la metamorfosis, obviamente que necesitamos aprender a ser. Y para hacer tenemos que entonces adentrarnos en las experiencias en la vida que nos van a ayudar a verdaderamente a cristalizar lo que se llama ser. Ya entonces necesitamos de la enseñanza directamente. Entonces ya sabemos que en nosotros hay estos agregados que son formas de ser, o sea, que no nos llevan verdaderamente, que no nos dejan conocer lo mejor que hay en nosotros.
Estas formas, estos agregados que hay en nosotros, obviamente que son formas muy bien definidas que tienen como base el tener. El gorila tiene ira, el envidioso tiene envidia. Todo está relacionado con el tener. El orgulloso tiene un resentimiento, ¿no? O sea, el orgulloso tiene una problemática. Todo lo que tenga tener está relacionado básicamente con las falsas formas de ser, ¿no? O sea, vemos que si nos levantamos nosotros en nuestra vida diaria, nos vamos a dar cuenta que tengo un problema, tengo cansancio, tengo que ir, tengo que hacer, tengo deudas, tengo. En raras ocasiones en nuestro lenguaje estamos nosotros expresando algo que soy, esto es lo que soy. O sea, no sé, la capacidad de ser, experimentar la vida a través del ser. Entonces ahí es donde entra la meditación, entra la enseñanza, o sea, y entra verdaderamente por primera vez la enseñanza, la experiencia de lo que en el comienzo vamos a llamar como felicidad. El primer vislumbre, el primer vistazo de felicidad es cuando nosotros vamos a poder poner los pies sobre la tierra, ya como hombres, como mujeres, ¿cierto? Ponemos los pies sobre la tierra y decir, soy. ¿Okay? La idea es de que pues tengamos una referencia correcta de lo que somos, pero estamos hablando de soy desde la conciencia, soy desde la, no sea de esto que se llama amor, de esto que verdaderamente se llama entendimiento, de esto, soy inteligente, por ejemplo. Podemos utilizar eso como referencia. Entonces, si nos ponemos los pies sobre la tierra y soy inteligente, pero no solamente repetirlo como el pensamiento positivo de, no sé, de los ejercicios de YouTube, entonces decimos, soy inteligente. ¿Y qué sentido nos da ese sentir de ser inteligentes? Si nosotros sentimos que somos inteligentes, entonces, como decimos nosotros, nos le medimos a la vida. Yo me le mido a eso. Me le mido. Ahora, lo interesante de la inteligencia es de que la inteligencia no es individual. Entonces, no somos inteligentes individualmente. La inteligencia es la esencia del universo. Entonces, cuando ya entramos nosotros a practicar una meditación correcta, no estamos hablando de mi inteligencia individual. La inteligencia es el mar de la vida. Entonces, si llegamos nosotros a sentir que somos inteligentes, no estamos solos. No es una experiencia donde soy inteligente en medio de millones de burros, por ejemplo. Quizás nos sentimos así, pero obviamente que estamos mal ubicados, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, que en la experiencia soy, o sea, pero si nos vemos a través del ser, pero a través de una cualidad, o sea, somos una cualidad, somos un sentir de nosotros mismos que es, que contiene, o sea, la palabra positivo, pues es no es realmente la mejor, pero que somos desde algo positivo, de algo que representa soluciones para nosotros mismos. Son. Entonces, en ese momento, obviamente, ¿quién soy? Todos, por ejemplo, tenemos un sentir de que somos buenas personas, por ejemplo. O sea, todos sentimos que somos buenas personas, ¿cierto? ¿Y en qué momento entonces se desvanece ese sentir? El solo hecho de creer que somos de sentir que somos buenas personas, nos hace sentir bien, es algo positivo. Pero constantemente el sentir desaparece porque cualquier cosa que sucede, ese sentir, o sea, no es real, es un sentir falso que está basado obviamente en algo que es falso, pero sin embargo el sentir nos dice, oh, es algo positivo, ¿no? Pero si nosotros verdaderamente llegamos a algún día a decir, soy una buena persona, independientemente de lo que nosotros asociamos, si nosotros sentimos, tenemos ese sentir, por ejemplo, el ejemplo que estamos utilizando,
que somos una buena persona. ¿Por qué? Porque queremos obtener ciertos resultados. Entonces, si la búsqueda es ser una buena persona para obtener resultados, entonces no es real. No nos lleva a nosotros, a lo que es verdaderamente ese verdadero sentir de nosotros mismos. Pero todo lo que hacemos es así. Nos sentimos solamente para obtener ciertos resultados. Entonces, bueno, entonces queremos llegar a tener un verdadero sentir de nosotros mismos. El maestro en una ocasión habla del falso sentimiento del yo. Pero todo lo que nosotros sentimos es falso en este instante, ¿no? Porque no nos hemos puesto, no hemos entrado en el proceso de la metamorfosis. El proceso de la metamorfosis es, ¿qué sucede? Entonces tenemos que crear básicamente una olla a presión de nuestra vida. Vemos que el gusano de la mariposa, entonces crea su capullo, se mete en su capullo, lo totalmente hermético, se mete en ese capullo y el proceso de la metamorfosis comienza. Ahora, el ser humano obviamente tiene su vida, es muy amplia de muchas maneras, pero si queremos nosotros entrar en un proceso de metamorfosis, tenemos que voluntariamente, cada uno de nosotros, necesita crear la vida que represente esa olla a presión, donde entonces nos vamos a poner vamos a crear presión en nosotros mismos para nosotros, a través de la autoobservación, comenzar a entender lo que es transformarnos, ¿no? Comenzar a ver qué es lo real en nosotros y qué es lo falso. Vemos que el sentido de la vida, ¿no? O sea, en realidad, pues, si nosotros fuéramos, o sea, si nosotros verdaderamente fuéramos personas interesadas en lo espiritual verdaderamente, en crecer verdaderamente, tendríamos que tener una vida muy diferente. Una vida dedicada a que cada día la vida nos pusiera bajo esa presión para nos mostrara qué es lo que nosotros somos verdaderamente. Es el regalo más grande que nosotros podemos recibir. Cada vez que nosotros sentimos cosas que, entre comillas, son desagradables, son una gran oportunidad para nosotros ver, o sea, si lo que sentimos es correcto, si lo que sentimos no es correcto, si lo que, etcétera. En ese momento, pues, podemos aprovechar esas situaciones. Todo lo que es aparentemente desagradable, doloroso, limitante en nuestra vida, pues es una gran oportunidad. La vida, sin embargo, continúa tratando de hacerlo con nosotros generalmente, pero no es suficiente, porque somos muy hábiles en huir, en crear Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Y en realidad, esa historia de Alicia en el País de las Maravillas somos nosotros. Queremos que todo sean florecitas bonitas, que todo sea risitas, que todo sea maravillosito. Y claro, entonces podemos crear aparentemente una realidad, pero esa realidad es pasajera, no perdura. Entonces lo que estamos haciendo es creando una realidad que nos aísla de estar bajo presión, de activar esa capacidad de la autoobservación en nosotros. Y entonces se nos va la vida y nos perdimos. No nos dimos cuenta que desperdiciamos la oportunidad de autoobservarnos. A través de la autoobservación vamos entonces a sentir, pues obviamente, vamos a comenzar a darnos cuenta que tenemos que hacer algo con nosotros mismos, que ya no podemos evadirnos a través simplemente de olvidarnos de que tenemos un mundo interior totalmente. Entonces nosotros tenemos esa gran oportunidad. Entonces vemos que entrar verdaderamente a esa rebeldía, ¿no? Entonces si nosotros estamos interesados en transformarnos, deberíamos. ¿Cuántos seres humanos verdaderamente están dispuestos a ponerse en esa situación de aprendizaje solamente? No valoramos el aprendizaje. Relativamente nosotros el aprendizaje creemos que no lo podemos, ya hoy en día es inclusive aún más difícil. Porque creemos que lo podemos aprender con las computadoras, con los videos, etcétera, etcétera. Pero nuestra vida, ¿no? O sea, de la mañana, en la tarde, en la noche, nunca nos probamos
en nuestro entendimiento, nunca nos probamos en nuestra paciencia, nunca nos probamos en nuestra capacidad. Bueno, estamos cumpliendo con las funciones del camello. El trabajito, el trabajito, el trabajito, el trabajito. El miedo a perder, el miedo a no tener, creemos, o sea, claro, los sueños de la infancia, ¿no? O sea, todas esas cosas de llegar a tener, o sea, a sobresalir, a competir con los demás. Entonces, obviamente que pues nos perdemos. En la vida de un hombre común y corriente no hay oportunidades de crecimiento. Hay grandes oportunidades de crítica, o sea, vamos criticando por la vida a todos los que se nos mueven alrededor de nosotros, pero nunca nos transformamos. Y la crítica es básicamente entonces lo que nos hace, lo que le da significado a nuestra vida. En lugar de aprender, de tener básicamente nosotros una vida de aprendizaje, criticamos, porque la crítica es la forma más barata de sentirnos superiores a los demás. Entonces, si nos sentimos superiores a los demás, entonces creemos que estamos haciendo algo bien con nosotros. Entonces, ¿qué de raro tiene que todos vivamos en medio de la crítica? Desde el momento hasta que desde todo el momento de la vida. Y nos fuera una crítica correcta, fuera una crítica objetiva, si nos dijera uno, bueno, está uno mirando, no, simplemente uno está criticando porque sí, porque no, porque tal, pero no con el verdadero interés de crear básicamente quisiera ni siquiera un cambio en el mundo, en nada, no puede uno generar ningún cambio, sino simplemente nos da ese aire de que nosotros estamos mejor que fulano, estamos mejor que el de allá, estamos mejor que la de allá. La crítica entonces es la forma más barata de nosotros engañarnos nosotros mismos. Y es fácil. ¿Cuántas palabras aparecen? ¿Cuántas formas a través del día estamos criticando? No necesariamente tenemos que expresarlo a través de nuestra palabra, pero ya solamente mentalmente estamos criticando. Estamos juzgando a los demás. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo no se le hace? Etcétera, etcétera. Entonces, obviamente que detrás está el gorila. ¿Ya? Porque el gorila, obviamente que, o sea, creemos que queremos hacernos fuertes. Entonces, todos estos elementos que apoyan básicamente el quedarnos nosotros sin entrar en el proceso de la metamorfosis, entonces apoyan básicamente o el camello o el gorila. Si nosotros todos tenemos que tener una actitud científica, como hemos estudiado en muchas ocasiones, pero eso se demuestra a través de la vida. Una actitud científica no es de un día o de un día que uno, no, la actitud científica, lo ideal fuera, si nosotros viviéramos en el mundo ideal, o sea, y en realidad podemos estar viviendo nosotros en el mundo ideal, cada uno de nosotros, independientemente del mundo externo, cada uno de nosotros puede verificar a través de su propia experiencia todas estas cosas, ¿no? O sea, verificar, por ejemplo, que psicológicamente a los 20 somos una persona, a los 30 somos otra persona, a los 40 somos otra persona, pero podríamos verificar lo siguiente, que a los 50, ya la psicología, si nosotros no nos hemos observado, trabajado en nosotros mismos, ¿verdad? Antes de los 50, a los 50 ya nuestra psicología es una piedra completa. Va a ser, es posible, podemos nosotros, inclusive a los 50, podemos entrar en una transformación. Pero ¿cuántos hombres o mujeres en los 50, cuando ya entramos a los 50, se interesan en su transformación? Ya no es muy común. Es posible. El ser humano puede, en cada día de su vida, en cada momento, ya puede hacer lo que quiere. Eso es ser humano. Pero como vivimos mecánicamente, entonces vemos que quedamos atrapados, ¿no? O sea, en esa psicología. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de la psicología, entonces, si nosotros tuviéramos esa actitud científica, podríamos preguntarnos en este instante, ¿en qué condición me encuentro? ¿Qué estoy ocultando de mí mismo? ¿Qué no estoy enfrentando a través de esto, etcétera? Y entonces vamos a darnos cuenta que, o sea, si esperamos más tiempo y no trabajamos lo que tenemos que trabajar hoy, entonces, cuando lleguen los 50, entonces ya ese gorila ya no lo podremos nosotros ocultar, o el camello, ¿no? Ya entonces, o somos camellos o somos gorilas. Nietzsche quizás utilizó solamente el camello, pero quizás
para no complicar la simbología, pues solamente utilizó el camello. Entonces, vemos lo importante para nosotros la autoobservación. Entonces, vemos que constantemente nosotros estamos queriendo salirnos, ¿no? O sea, del reconocimiento de lo que tenemos que hacer de nuestra vida. Vemos que podemos llegar a los 50 sin la capacidad. Entonces, muy importante, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces. Debemos de recobrar la capacidad, la tenemos, pero recobrar el interés de hacernos verdaderos hombres y mujeres de capacidad, de tener capacidad. O sea, el camello siente que tiene capacidad de trabajar. Es maravilloso trabajar 16 horas diarias. Nos podemos sentir orgullosos. Oh, me levanté, me tomé solamente un café. Dice, me tomé solamente un café. Y me fui a trabajar. Y hasta las 3 de la tarde no almorcé. Y después me llegó mi jefe y me dijo que me quedara hasta las 8. Y hasta las 8. Y con hambre me fui a mi casa. Nos sentimos orgullosos de vivir así. Orgullo de ser camellos. Entonces, tenemos que comprobar, ¿no? O sea, que necesitamos aprender verdaderamente nosotros. Si podemos nosotros dedicarle tiempo, vida, fuerza, de tal forma a algo que, bueno, ok, 16 horas, pero está la capacidad de hacer algo intensamente, ¿correcto? Está ahí la capacidad. Entonces, tenemos capacidad. ¿Por qué esa misma capacidad no la podemos utilizar en algo más? Ok, continuemos sintiéndonos orgullosos de dedicarle 16 horas o dedicarle 3 partes de nuestra vida. Ok, perfecto, a eso que queremos, no importa, pero por lo menos deberíamos de tratar de experimentar qué se siente dedicar, invertir profundamente un esfuerzo para transformar algo en nosotros que nos va a dar una mejor capacidad de ser. ¿Qué se siente? ¿Qué se sentiría? Entonces, obviamente, nosotros a través a través del trabajo de la meditación, entonces, obviamente que las instrucciones son, o sea, cuando uno ve un hábito, cuando uno ve un defecto, cuando ve un agregado, entonces hay que observarlo, al que lo descubre, hay que estudiarlo, ¿cierto? Y hay que, entonces, pues, hay que hacerle el expediente y, bueno, dedicarle tiempo para nosotros pues, trascender ese problema. O eso que queremos trascender. Tenemos muchas cosas que pudiéramos hacer. Entonces vemos que ese es el principio, ¿no? Esa es la base, esa es la, digamos, las instrucciones de cómo hacerlo, ¿no? O sea, las instrucciones, la teoría. Pero, ¿cuánto tiempo nos va a llevar a hacer eso con algo en nosotros? ¿Cuánto tiempo nosotros estamos dispuestos a dedicarle a una cosa solamente? No somos capaces, ni siquiera sentimos que sea posible dedicarle tiempo a una sola cosa para trascenderla. Es posible, claro, pero nosotros con el escepticismo, con la pereza, hemos llegado a convencernos que no es posible hacer algo intenso con un solo aspecto de nuestra vida con nosotros mismos. Inmediatamente ya lo rechazamos, ¿no? Inmediatamente decimos, no es posible. Entonces, si somos capaces de trabajar, sentirnos orgullosos por, o sea, generar la úlcera, generar el problema digestivo, etcétera, trabajando 16 horas en un trabajo que al fin y al cabo a los 6 meses, al año ya uno no está ahí, o sea, no sirvió de nada porque obviamente todo el camino sigue, o sea, no, pero bueno, ¿quién nos convence a nosotros de que eso no tiene valor? Entonces, ¿cuánto tiempo nosotros, si nosotros tuviéramos ese poder de tener una visión científica y decir, bueno, la vida me ha mostrado algo de mí mismo a través de esto, lo otro. O sea, si somos un poco atentos, la vida siempre nos va a mostrar algo sobre nosotros.
Entonces, bueno, aparece algo y tomar la decisión de decir, vamos a trascender, o sea, cada uno puede decir, voy a trascender esto que me acaba de mostrar la vida. Hablamos, entonces, claro, cuando nosotros comenzamos a meditar, comenzamos a ver de nosotros muchas cosas muy valiosas, extremadamente valiosas. Y la vida generosamente nos muestra que hay ira, hay otra cosa, hay otro vicio, hay otra dependencia, hay otra cosa, tantas cosas. Ahí está para nosotros, sobre la mesa está toda esa variedad y todas esas cosas que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué tanto sería, por ejemplo, por qué es tan difícil nosotros tomar una sola cosa? Y entonces enfocarnos en esa sola cosa y entonces hasta que nosotros no nos veamos que hemos transformado, cambiado, aliviado, sanado, etcétera, etcétera, no vamos a desistir. ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cómo sería nuestra experiencia de ser? Entonces, ¿cómo nos vamos a sentir nosotros de lo que somos? Si no somos nosotros capaces de mantener una experiencia de nosotros mismos correcta, de crear una experiencia de ser correcta, es imposible bajo cualquier circunstancia creer que nosotros tenemos de nosotros primero una imagen correcta de nosotros mismos o que tenemos nosotros nos valoramos correctamente nosotros mismos. Imposible. Si nosotros sabemos que no somos capaces de hacer nada correcta, profundamente, entonces eso nos muestra que no tenemos un valor correcto de nosotros mismos. Y al no valorarnos correctamente nosotros mismos, no puede haber una experiencia de ser correcta. Imposible. Entonces, ¿cómo para nosotros es tan importante olvidarnos de nosotros mismos? Entre más nosotros nos olvidamos, claro, cualquier excusa es válida. Fulano me dijo, fulano no me dijo, es que no sé qué, apareció la otra cosa. Todo lo que aparece a nuestro alrededor lo utilizamos como una muy buena excusa para olvidarnos de observarnos, de mantenernos atentos a crear esa metamorfosis, a crear esa transformación que necesitamos tener. Entonces, claro, hemos luchado mucho por ser camellos y hemos luchado mucho por ser gorilas. Ahora necesitamos tomar, o sea, ya sea el camello o el gorila, y entonces decir, bueno, necesito transformar esta tenacidad del camello, esta fortaleza del camello, esta constancia del camello, esta capacidad de doblar mi cabeza para que me lleven a atravesar el desierto, etcétera, etcétera, cargar 5 toneladas todos los días, una gran capacidad. Si es el gorila, entonces obviamente aprovechar la fuerza, o sea, esos músculos, ese pecho, esas pezuñas que generamos como gorilas. Bueno, entonces, si nos pudiéramos enfocar en nuestra metamorfosis. Pero es que todo es una excusa, es que no me quieren, es que no, que me juzgan, es que no, que nada, esto, que no, que, etcétera. Entonces siempre estamos mirando, obviamente, miles y millones de excusas. Entonces nunca llegamos nosotros a generar un sentir de nosotros mismos como el del león. ¿Cómo? No sabemos por dónde empezar. O sea, no nos hemos dado ese reconocimiento de que nosotros hay una capacidad diferente. Entonces, en esencia, o sea, Nietzsche, realmente que se dice que Nietzsche conocía la enseñanza. Y era un genio. Nietzsche era un genio, se volvió loco, si no me equivoco. ¿Sabes? Su inteligencia, pero solamente los inteligentes se vuelven locos. Solamente aquellos que llegan realmente a tener gran inteligencia tienen más capacidad de volverse locos que un idiota como uno, como nosotros, como yo, por ejemplo. Yo no me volvería loco porque ¿con qué inteligencia? Sería imposible. Me aburro. Los idiotas nos aburrimos. Claro, el inteligente no se aburre. ¿Cómo?
Cuando uno no le nace una idea, no sabe hacer qué hacer, no sabe a dónde ir, no sabe, se aburre. Eso es una simple, el aburrimiento es una manifestación de que no estamos viviendo inteligentemente. Y ahí estamos todos. El aburrimiento no es algo muy, o sea, podemos hacer un estudio de lo que es el aburrimiento. O sea, ¿por qué las parejas se aburren? Porque, ¿no? O sea, hay algo que no se está haciendo inteligentemente, hay algo que no se está aprovechando, el aburrimiento. Porque uno se aburre, todo. Cuando ya vivimos, estamos en un trabajo, estamos en una situación, estamos en una condición y nos aburrimos, es porque ya no hay un reto, ya hay verdaderamente una forma de verdaderamente nosotros alimentar lo que se llama ser. Y lo interesante del aburrimiento es de que en lugar de nosotros enfocarnos en romper con eso que nos lleva al aburrimiento diariamente, entonces nos distraemos, nos anestesiamos de muchas maneras. No hay duda que a veces, por ejemplo, uno necesita así, bueno, ponga una música, ¿cierto? Ponga algo diferente. Pero es que, ¿no? O sea, eso es lo que rige nuestra vida. Siempre estamos entretenidos, siempre estamos, o sea, evadiendo observar, ¿no? Conocer lo que es el silencio interior. Sabemos que para llegar al estado de león, obviamente necesitamos desarrollar en nosotros, ¿no? O sea, esa capacidad de nosotros, sino ser. Y el precio de ser y el precio de tener son dos cosas. Entonces, para tener, cada onza de nuestra energía, cada cosa que hacemos en la vida tiene un valor material para tener. Entonces, cobramos $10 la hora, cobramos $15 la hora. Nuestra vida tiene un precio muy bien definido, porque es para tener. Pero para ser, ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar para nosotros, o sea, crecer en ser? Es el tiempo de nuestra vida. ¿Cuánto tiempo le dedicamos nosotros a alimentar, a transformarnos, a mantener esa metamorfosis viva en nosotros? Vemos que entonces ya las experiencias de la vida cotidiana no son suficientes. Entonces el precio que vamos a tener que pagar, entonces vamos a tener que, bueno, vamos a tener que meditar más. Vamos a tener que aprender a respirar. Vamos a tener que entonces saber cultivar nuestra energía sexual. Vamos a tener que aprender a nosotros a no perdernos en la ira, a trascender, a romper con esas cosas que nos roban nuestra energía. Entonces, ese es el precio de ser. Ya tenemos que entonces romper con esas cosas que nos mantienen a nosotros, pues obviamente que nos mantienen esclavos. Y ese precio es muy alto, porque claro, todo lo que siempre hemos soñado tiene que ver con tener. Tener. Más, tener. Y en raras ocasiones, obviamente, no hemos recibido nosotros una enseñanza de niños o de adolescentes, o en las escuelas, no se enfatiza en ningún momento ser. Al contrario. Entre más fantasía se genere hoy en día, es hasta lo más apoyado. Ya las escuelas están básicamente generando inclusive aún más problemas psicológicos y mentales en la población. En fin, entonces, el león. Bien, entonces, si nosotros entendemos, si nosotros valoramos verdaderamente, o sea, eso que significa individualidad, si entendemos el valor de lo que es ser un individuo consciente, inteligente, capaz, etcétera, etcétera, esas cualidades que obviamente que cada uno todos las conocemos. Si verdaderamente valoramos eso, entonces entra algo muy trascendental en el estado del león, porque claro, todos queremos estar en ese estado. Pero, obviamente que no somos animales. El león en la selva es el rey, pero como seres humanos nosotros le vamos a añadir algo más, mucho más trascendental, porque entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que nosotros podemos tener esa individualidad, pero esa individualidad
no solamente es para nosotros. O sea, no podemos pensar que solamente la individualidad que vamos a experimentar, nosotros solamente la vamos a experimentar. Tenemos que también entrar a tener ese entendimiento de que otros también necesitan recobrar esa individualidad. Esa capacidad de tener, o sea, esa capacidad de ser. Entonces, esa individualidad del individuo, cuando ya reconoce que también hay otros seres que también necesitan, desean, quieren o merecen tener la misma individualidad, entonces hace aún más grande y más bella su propia individualidad. Porque eso es lo que nos diferencia a nosotros de los animales. El animal solamente piensa en su condición. El camello o el gorila. Si el camello, bueno, o sea, y el gorila igual. Pero el león, entonces, si nosotros entramos ya, obviamente, claro, tiene su belleza, es una gran belleza, o sea, la simbología. Pero obviamente que esa individualidad, ya cuando ya hablamos del corazón del ser humano, entonces vemos que necesitamos entonces entender que hay otros seres a nuestro alrededor. Y la vida nos da la oportunidad de entonces aprender cómo nosotros podemos contribuir a que esa misma individualidad aparezca en los seres que nos rodean, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, ¿no? O sea que podemos, sí. Entonces, si nosotros logramos entender ese valor, entonces, bueno, entonces, si nosotros queremos que otros seres tengan esa misma capacidad de ser, entonces tenemos que cultivarlo en nosotros. Eso es amor. Aparece por primera vez lo que es amor. Cuando nosotros nos interesamos por la felicidad verdadera de otro ser humano, significa que hay amor. Ahí ya entonces. Pero entonces, claro, todos tenemos una, dos, tres, quizás, que nos interesa su felicidad. Pero más allá de eso, nosotros no nos interesamos. No nos interesamos porque ese amor sea más amplio, más grande. Ok, está bien, pero todavía no nos hemos interesado en nosotros adquirir esa verdadera individualidad. Entonces, así queramos nosotros ayudarle a otros seres a que sean felices, no podremos, porque todavía nosotros no lo hemos experimentado y no tenemos nosotros en realidad la forma o la manera o la sabiduría para crearlo en nosotros, mucho menos en los demás. Entonces, ¿qué significa entonces? Que necesitamos entonces nuestra vida, como hablábamos anteriormente. Entonces, hacemos de nuestra vida un laboratorio donde entonces vamos madurando, hasta que entonces esa sabiduría se va cristalizando, ese ser se va cristalizando, y ese mismo ser entonces nos va llevando a nosotros a ir desarrollando la capacidad de cómo nosotros podemos contribuir, o sea, compartir nuestra individualidad con otros. Entonces, eso es lo que vemos en las grandes religiones, ¿no? O sea, vemos que generalmente, pues, se vende mucho eso, o sea, ayudar a otros. Perfecto. De ahí parte todo eso. Pero el ayudar a otros verdaderamente solamente va a ser verdadero cuando nosotros eh, alcancemos esa individualidad, esa capacidad de ser verdaderamente. Vemos que entonces pasa esa transformación. Cuando entonces nosotros ya sentimos alegría, sentimos satisfacción, cuando sentimos que hay partes bien definidas en nosotros. Ya estamos hablando de manera psicológica, ¿no? O sea, de manera interna. Cuando ya hay partes definidas en nosotros, entonces, obviamente que esa misma madurez que se va adquiriendo, entonces aparece entonces el tercer estado, que es el estado del niño. El estado del niño es ese estado de novedad, ese estado de espontaneidad. Que desafortunadamente lo que hemos hecho es, hemos imitado a los niños, entonces nos hacemos infantiles. Un viejo imitando saltar como un niño, pues es una actitud infantil.
Pero un viejo que sea inocente va a ser un niño en un cuerpo de viejo. Entonces, si imitamos las formas de los niños, entonces obviamente que somos infantiles. Y obviamente que no funciona. Pero si, o sea, recordamos que viene a través de la experiencia de ser. O sea, el ser nos deja a nosotros vivir en novedad, en total descubrimiento de momento en momento. Entonces no hay duda de que entonces en ese momento reaparece ese sentir de un niño que se levanta todos los días con, con en el corazón preguntando, ¿qué va a suceder hoy? ¿Qué más vamos a descubrir hoy? ¿Qué más vamos a ver hoy? ¿Cuál será la aventura de hoy? ¿Ya? Claro, nosotros perdimos esa inocencia hace mucho tiempo. Entonces, del camello tenemos que hacer un gran trabajo. O sea, ese es el proceso de la enseñanza. La enseñanza nos va a dar unas ciertas pautas para nosotros ponerlas en práctica. Ya con la práctica, entonces nosotros entramos en el proceso del león. Entonces ya, recobrar nuestra individualidad, ¿no? Y entonces ya, a medida que vamos nosotros cristalizando todos estos elementos, entonces recobraremos esa inocencia. Y entonces aparece, entonces en ese instante va a aparecer en nosotros una verdadera tranquilidad y una verdadera aceptación de la vida. ¿Por qué? Porque vamos a darnos cuenta, vamos a reconocer que la vida siempre nos lleva de la mano, queramos o no. En realidad, nada de lo que nosotros hacemos, lo hacemos nosotros independientemente de lo que la vida quiere que hagamos. Así nos sintamos nosotros poderosos o nos sintamos miserables, no importa. La vida siempre a todos nos lleva de la mano. Tenemos que aprender a movernos, o sea, a hacer surfing, o sea, tenemos que aprender a flotar, ¿no? O sea, sobre las aguas de la vida. En lugar de creer que tenemos control, de que somos esto, que somos mejor que la otra cosa, nada de eso es real. Entonces, como niños, entonces, o sea, si llegamos nosotros, o sea, el proceso, o sea, tenemos que llegar realmente a entender que la vida nos ayuda a todos, ¿no? Y si pero necesitamos recobrar esa inocencia porque de otra manera no vamos a confiar en la vida. Entre menos inocentes, más disgustados estamos con la vida. Claro. Entonces ya, entre menos inocentes, más precio le ponemos a las cosas. ¿Cuánto me quieres, por ejemplo? Vamos a decir, ¿cuánto me amas? ¿Cuánto tiempo tienes para mí? ¿Cuánto vale este carro? ¿Cuánto vale esta casa? ¿Cuánto tengo en el banco? ¿Cuánto? Le ponemos precio a todo. Precio y número. ¿Cuánto me vale? O sea, si nosotros todos los días, obviamente que, muy triste, pero hay personas, por ejemplo, que dicen, yo daría lo que fuera por ser feliz. Pero eso solamente va de labios para afuera. No podemos ponerle precio al crecimiento. Siempre estamos diciendo, no, es que no me, o sea, es demasiado para mí, ¿no? O sea, cualquier cosa. Todo lo que representa crecimiento siempre es caro para nosotros. O sea, nada es, pero lo que no representa crecimiento, estamos dispuestos a meternos en las deudas, a hacer todo, no sé, a ir a lugares poco sanos. ¿Por qué? Porque, claro, lo que no representa crecimiento es mucho más fácil, pero todo lo que representa crecimiento siempre es caro para nosotros. Pero, o sea, no le podemos poner precio a ese apoyo, no le podemos poner precio a lo que significa ser. Ahí está entonces la gran definición de un hombre espiritual y un hombre que no es espiritual. ¿Por qué? Porque entonces, si estamos dispuestos a invertir en el crecimiento, entonces, pues, ya, no hay precio, simplemente lo que cueste.
Pero si no verdaderamente estamos interesados en el crecimiento, entonces simplemente pues, o sea, somos cómodos, o sea, nos podemos ir un domingo a dar una donación en la canastica, o vamos y nos hacemos parte del club de Rotarios y vamos y entonces y hacemos simplemente ciertas donaciones. Somos parte de una organización, somos parte de una congregación y entonces así llenamos, entonces nosotros así es como contribuimos, ¿no? O sea, porque eso tiene un precio. Pero la paciencia no tiene precio. No, o sea, la madurez no tiene precio. Y esas cosas solamente llegan a través de la experiencia. Entonces, estamos en una condición muy, o sea, siempre hemos hablado, no sé, que estamos en una condición muy privilegiada, ¿no? Entonces, esta metamorfosis, entonces, a la misma vez, por ejemplo, o sea, es muy difícil, la vida es tan extraordinaria, en realidad, la vida es todo, ¿no? O sea, como filosóficamente hablando, pero para nosotros, si nosotros estudiamos nuestra vida, o sea, como hablábamos anteriormente, no tenemos esa visión, pero podemos nosotros. Pero en la vida vamos a ver que hay cosas que se repiten. Hay épocas, hay ciclos. Y hay ciclos que son muy parecidos, ¿no? Entonces, si nosotros viéramos que en el primer ciclo, por ejemplo, hicimos esto y cumplimos un ciclo, ¿ya? Pero como somos mecánicos, o sea, tenemos ego, etcétera, etcétera, entonces matemáticamente ese ciclo se va a volver a repetir. Y los ciclos en nuestra vida se repiten. Entonces, en el primer ciclo, debemos de aprender nosotros a utilizar nuestros talentos, a observarnos correctamente para que entonces reconocer cuáles son nuestros talentos, por ejemplo, en el ciclo que estamos nosotros viviendo en este instante. En este momento estamos en un ciclo todos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el ciclo que estamos viviendo en este momento? Pero si hemos prestado atención en el pasado, vamos a reconocer que lo que estamos viviendo hoy es muy similar a algo que en otro momento también vivimos. Quizás ciertas cosas han cambiado, obviamente todas las condiciones externas, pero internamente, psicológicamente, nosotros estamos repitiendo un ciclo. Entonces, si hace 20 años, por ejemplo, vivimos una experiencia y reconocemos que nuestra psicología está entrando en un ciclo, en el mismo ciclo, entonces ya sabemos que cuáles son los talentos, cuáles son los pasos, cuáles son las cosas que debemos de prevenir para no caer en el mismo error que cometimos hace 20 años o para hacer que los triunfos que vamos a tener en este instante entonces sean aún más grandes que los triunfos que tuvimos hace 20 años. Entonces vemos que los ciclos se repiten. Ese es el misterio de la vida. ¿Por qué no sentimos nosotros que la vida no? No, la vida siempre nos está mostrando cosas, siempre todo está a nuestra disposición. Ahora, cuando nosotros simplemente aceptamos o caemos en la falsa y triste visión que no hay nada que hacer, o sea, simplemente siempre como, no sé, cayendo en la filosofía del camello, o simplemente nos volvemos insoportables como el gorila, pero ya no, o sea, porque no estamos observando correctamente, ¿no? O sea, los ciclos que estamos viviendo. Entonces, esos ciclos se van repitiendo. Eso tiene que ver con la metamorfosis. Entonces, puede que uno haya vivido un ciclo en su vida, aprendió de ese ciclo, ¿ya? Y entonces puede tomar y decir, voy a comenzar un ciclo en este instante, y uno conscientemente crea un nuevo ciclo en su vida basado en la experiencia que tuvo anteriormente, y entonces eso es lo que se llama metamorfosis, porque entonces ya ese ciclo no existía y lo vamos a utilizar para transformar nuestra individualidad. Entonces, la vida es eso. Entonces, así como, o sea, A, B, C, si nosotros observamos, trabajamos y miramos, entonces podremos hacer lo que queramos. Ahora, claro, si yo quiero tener si yo quiero tener cosas, o sea, pues no voy a poder porque esas cosas que quiero tener me van a robar a mí mi atención, me van a robar mi energía. Y entonces, ¿qué ciclo ni qué ciclos? Prefiero comprar, vender mi tiempo, prostituirme para tener lo que quiero tener. Y entonces el resto, pues entonces la vida, pues obviamente. Entonces nos perdemos, pero ese es el dilema y ese es el predicamento, ¿sí? No sé si es la palabra correcta, el predicamento del ser humano.
sea que, o sea, cuando ponemos la realidad sobre la mesa, es increíble que no le damos valor en absoluto a nuestra transformación. En absoluto. O sea, está ahí frente a nosotros, está ahí para nosotros tomarlo, definitivamente. Y sin embargo, siempre decidimos por nosotros. O sea, o sea, el hábito de estar cómodos, ¿no? O sea, y bueno, etcétera, etcétera. En fin, entonces, vemos que la metamorfosis es muy importante. O sea, nosotros como seres humanos debemos de siempre reinventarnos diariamente. Entender, comprender, mirar en qué hemos fallado, qué nos hace falta. Y bueno, ¿no? O sea, si la vida nos pone a nosotros en situaciones más apretadas, bueno, hay que aprovechar la oportunidad. ¿No? O sea, y, ¿no? O sea, lo que nosotros consideramos desagradable es una gran posibilidad de nosotros. Antiguamente, por ejemplo, ¿qué sucedía? Un yogi, uno de esos monjes budistas o monjes de las tradiciones budistas, porque hay varias tradiciones, se hacían austeridades, ¿no? O sea, ellos mismos, todavía al día de hoy, por ejemplo, hacían un año, o sea, digamos, de ciertos trabajos donde van a pasar ciertas necesidades, o sea, inclusive podríamos hablar a veces hasta los mismos ayunos, es una manera. Entonces tenemos que ponernos en situaciones donde entonces nos vemos obligados a observarnos, ¿no? O sea, a autoobservarnos. Y eso nos va a ayudar verdaderamente con el trabajo de la meditación, con el trabajo del trabajo de nosotros mismos, nos va a ayudar entonces a, a crear una olla a presión en nuestra vida para que entonces, de gusanos que somos, poder en un momento determinado decir, bueno, fui un gusano, pero ahora ya no soy un gusano. Todos lo podemos decir, o sea, tenemos que llegarlo a decir. No hay nada externo que nos va a identificar como no gusanos. Internamente. Internamente nos vamos a dar cuenta que, o sea, hay ciertas experiencias que nos van a demostrar que estamos dejando ese estado de gusanos. El gusano siempre tiene miedo. O sea, cualquier cosa le asusta, cualquier cosa le molesta. Vemos cuando si uno toca un gusanito, inmediatamente el gusanito o sea, se asusta. Pero una mariposa, es muy difícil asustar a una mariposa, ¿no? O sea, no significa que la mariposa sea, vaya a pelear, ¿no? Simplemente la mariposa no tiene problema. En cambio, el gusanito no, el gusanito sí sufre. Entonces, pero ese estado de metamorfosis nos va a ayudar a todos. Entonces, Nietzsche fue un hombre muy inteligente. Obviamente que si estudiamos la biografía de Nietzsche nos va, o sea, es un pensador alemán, pero obviamente que un existencialista de muchas maneras, pero en Alemania, por esa época, por eso, cuando Nietzsche estaba, cuando apareció Nietzsche, habían otros grandes filósofos, ¿no? O sea, que eran parte de todo ese movimiento en Alemania antes de Hitler. Y bueno, habían muchos, se dice que muchos maestros fueron parte en Alemania, porque Alemania era una tierra muy fértil cuando se refería al trabajo interior. Inclusive, no sé, no estoy muy 100%, pero creo que los Rosacruces nacieron en Alemania, los originales Rosacruces, pero no, simplemente pues algo que simplemente aparece en mi memoria. Entonces vemos que, o sea, nosotros mismos, ¿no? O sea, tenemos que salir, romper, obviamente, con esta conformidad nosotros de vivir nuestra vida dentro de todas estas condiciones que simplemente nos están robando a nosotros la capacidad de llegar verdaderamente a conocer eso que se llama individualidad. Y bueno, practicar. Entonces podemos nosotros básicamente tomar algo, o sea, si la vida nos muestra algo, no es por gusto, por ejemplo. Y uno entonces, generalmente lo que nosotros recomendamos ya la parte práctica, lo que recomendamos es, por ejemplo, uno toma algo que uno reconoce como algo que uno necesita trascender, necesita eliminar, necesita, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Uno debería de darle a ese aspecto 2 años. 2 años de trabajo diario. 2 años. Solamente
enfocados en transformar eso que significa lo que necesito transformar. Ahora, podemos pedir asistencia. Le podemos decir a nuestra Divina Madre, Madre mía, ¿cuánto necesito trabajar en esto? Porque 2 años es algo muy, o sea, muy general. Quizás hayan cosas que podemos transformar aún con menos tiempo. Bueno, a uno le pueden decir 30 semanas, 40 semanas. Pero no es, por ejemplo, de que hoy hago algo y en 2 días, no, o sea, tiene entonces uno ser muy, uno puede lograr hacer algo verdaderamente hasta que uno pueda verificar lo que significa una transformación en sí mismo. Y hay muchas oportunidades en nosotros. Ahora, si nosotros decidimos hacer algo de ese tipo, de esa manera, entonces inmediatamente van a partes en nosotros van a comenzar a quejarse. No, y esto y lo otro, y entonces ahora cómo vamos a hacer con esto y cómo vamos. Y entonces inmediatamente aparece la resistencia dentro de nosotros. Pero no es una resistencia, son muchas resistencias. Si tomamos la decisión, por ejemplo, de dejar de decir mentiras, ¿cierto? Ok, perfecto, muy bueno. Es una decisión muy buena. Pero inmediatamente vamos a ver cómo, y entonces cómo hago, entonces en el trabajo y en la casa y con mi pareja y con el marido, con la mujer, inmediatamente entonces ya se nos complicó la situación. Ya no sabemos nosotros hacer nada. Pero ahí está el reto. ¿Cómo podemos nosotros trascender esos estados, ¿no?, de la manera correcta para que entonces nuestra vida no dependa de esas cosas falsas que nosotros llevamos? Entonces, 2 años, pero sí, 2 años, pero inclusive 2 años para muchas cosas no es suficiente. O sea, necesitamos más todavía. Si nosotros logramos en un momento determinado que me voy a inspirar a hacer esto, una sola cosa, que si nosotros logramos una sola cosa, entonces podríamos ver o sea, lo que significa ser. Porque entonces ya ahí uno va, ok, logra uno ser, porque logró transformar algo en sí mismo. Entró en el proceso desde el descubrimiento, entró en el proceso hasta que logró, ¿no? Entonces, bueno, quizás no llegue a ser una gran mariposa de muchos colores así, estilo arcoíris, pero por lo menos que tenga un par de alas, ¿no? Si vuele. O sea, quizás con más práctica la próxima vez, pues tengamos la capacidad de, o sea, no importa, si sea un bicho con alas, no importa. Eso es lo más seguro que va a suceder. Lo importante es que huele. Pero no importa, ahí está. Ese es también el aprendizaje, ¿no? O sea, no es que todo vaya a ser perfecto desde el comienzo. Y ya entonces, cuando uno ya sabe cómo se hace en la primera vez, ya sabe cómo se hace la segunda vez. Lo único que necesitas una vez para aprender el proceso. Lo hicimos la primera vez, ya sabemos hacerlo la segunda vez, ya sabemos la tercera vez. Ese es el secreto. Solamente necesitamos aprenderlo a hacer. Un defecto necesitamos eliminar. Uno solo. Para aprender a eliminarlos todos. Y entonces, ¿en dónde estamos? Es que no tenemos tiempo, porque todas las cosas que queremos tener, que tenemos, nos roban. Nos dejan trabajar en un solo defecto. En un mal hábito. En una situación que necesitamos trascender. También muy interesante, ¿no? O sea, que ninguno de nosotros siente que tiene malos hábitos o que tiene defectos. Nosotros no vivimos la vida como que, wow, tengo 8,000, 10,000, 100,000 defectos. Uno va por la calle, no, al contrario, se siente muy, o sea, muy atractivo, se echa perfume, y uno cree que no tiene defectos. Que si acaso el defecto se le manifiesta a uno por ahí, como los miércoles a las 3 de la tarde, ¿no? Quizás ya, una vez a la semana. La idea que nosotros tenemos de nosotros mismos, ¿no? O sea, está muy lejos de muchas cosas. Nos sentimos orgullosos. Entonces, el camello se siente orgulloso de ser camello, pero se siente muy responsable. Entonces vemos como el camello se siente bien por ser responsable, por pagar sus cosas, por pagar sus deudas, por cumplir aquí, cumplir allá. Muy buen camello.
Y a eso le atribuimos el cielo, porque entonces ya entramos entonces en la parte espiritual, religiosa. Entonces, por haber sido buen camello, entonces va a tener un pedacito en el cielo, ¿no? Entonces, si no somos camellos, entonces somos gorilas, entonces vamos peleando. Entonces, no, yo no peleo, yo solamente defiendo lo que es mío, yo solamente defiendo lo que es esto. Entonces, no, o sea, entonces el gorila también, y también podemos nosotros verdaderamente llegar a ser extremadamente violentos, ¿no? Y también podemos nosotros atribuirle nuestra violencia para que nos den un pedacito de cielo, porque según nosotros estábamos defendiendo algo que tenía que ser defendido. Y puede ser cualquier cosa, mi verdad, por ejemplo. Tengo que defender mi verdad. Bueno, y entonces el gorila también se gana su pedacito de cielo muy cómodamente, ¿no? Entonces, si nosotros viéramos, ¿no? O sea, que nuestra filosofía de vida es evadir, básicamente, ver nuestra realidad. ¿Cuántas mentiras decimos nosotros al día, por ejemplo? ¿Cuántas? Muchas. Y decimos mentiras no, o sea, sin necesidad. Muchas mentiras. Sabemos que la mentira nos aleja del Padre. Entonces, sí, la mentira está directamente es opuesta a la verdad. Y la verdad es el Padre. Pero todo, en cada instante estamos diciendo mentiras, ¿no? O sea, muchas cosas. Muchas cosas. Vemos que, o sea, pero nosotros no nos vemos como mentirosos. Al contrario, nos vemos como muy honestos, ¿no? O sea, como muy capaces, demasiado honestos, ¿no? Bueno, ¿cuánta pereza experimentamos hoy, por ejemplo? Bueno, los domingos uno tiene derecho a ser perezoso, pero bueno, ¿cuánta pereza? O cuánta pereza ayer, por ejemplo. Ayer que los sábados uno no debe ser tan perezoso, pero sin embargo, ¿cuánta pereza se manifiesta un sábado? ¿Cuánta pereza se manifiesta? Uno no se ve como perezoso, ¿no? O cuán, cuán mal hablados somos nosotros, cuántas vulgaridades utilizamos diariamente, cuántas malas palabras utilizamos. ¿Ya? ¿Somos irónicos o somos resentidos? O sea, etcétera. Si nos ponemos a observar, nos vamos a dar cuenta que cada instante, cada momento es una manifestación de algo que podemos transformar. No tenemos que quedarnos en ese estado. No, o sea, muy importante, que sería muy valioso si nosotros, bueno, voy a trabajar en esto. Y ya. Y entonces la vida, a través de ese esfuerzo, obviamente que la vida no espera que nosotros transformemos todo, pero cosa por cosa, paso a paso, ¿no? O sea, uno por uno, paso a paso, hasta que se va uno liberando. En fin, entonces es muy interesante. Ya estamos nosotros, obviamente, que en una época muy trascendental en la humanidad, estamos nosotros dándonos cuenta cómo el cinismo es quizás, la humanidad se conoce por la crueldad y la violencia, pero ya cada día el ser cínicos es mucho más extraordinario, o sea, está más latente todos los días. Sabemos que estamos en una condición muy, muy triste y sin embargo no nos interesa, ¿no? Sabemos que utilizamos a los demás, sabemos que le mentimos a los demás, sabemos y sin embargo, sabemos que le hacemos daño a los demás, sabemos que estamos, bueno, o sea, todo, y sin embargo, ya cínicamente nos llamamos religiosos, nos llamamos espirituales, nos decimos que somos buenas personas, pero esa es la norma. O sea, ese es o sea, es lo que, no sé, todos, entonces, claro, entonces, el cinismo. Entonces, quizás ese va a ser, cada día va a ser más claro, ¿no? O sea, vemos como las personas en estas situaciones de poder son más cínicos, saben que están diciendo mentiras y no les interesa. Saben que no les interesa el bienestar de los demás y no les interesa. Saben que están llevando a los pueblos a la quiebra y a la crisis y a todo y no les interesa. Bueno, grandes y pequeños, en realidad, pues, o sea, nosotros mismos somos parte de ese problema. A menos de que cambiemos, ¿no? De que cambiemos la visión. En fin, entonces, bueno, o sea, es muy importante. Ya estamos ahorita, estamos febrero,
en marzo. Abril es el equinoccio de primavera, ¿no? En abril. ¿Marzo? Marzo. Ya casi está entrando la primavera para nosotros aquí en marzo. Bueno, para todo el planeta. Aquí en marzo, pero ya entonces en el sur es el otoño. Entonces ya entra otra vez, el sol ya entra en otro proceso, ¿no? O sea, en otro ciclo, o sea, el ciclo de la primavera. Entonces, para aquí en el norte es la primavera, pero ya vemos como ciclos se repiten. O sea, entonces tenemos que prepararnos. Físicamente el cuerpo responde a esos ciclos también. Entonces nuestro cuerpo ya, o sea, cuando aparece la primavera, entonces algo florece naturalmente en nosotros. Vamos a utilizar esa fuerza de la primavera para que entonces otras cosas florezcan, o sea, para darle entonces cabida a que nuestro trabajo interior pues tenga más fuerza. Entonces, muchas gracias a todos, que tengan una muy buena semana y a volar esta semana entonces. Gracias, maestro. Igual para ustedes. Excelente, excelente. Gracias. Muchas Ok. gracias. Se cuidan. Muchas gracias, Albert. Ok. Eso. Buenas No. noches. Se Gracias cuidan. a todos. Good night, Albert. Ok, good night. Good night.